Bueno, estamos en la segunda parte de esta serie que hemos llamado Oraciones con letras rojas. ¿Y por qué hablamos de oraciones con letras rojas? Porque lo podemos ver en las nuevas Biblias principalmente, incluso las digitales, que cuando en los 4 evangelios, las 4 biografías de Jesús, incluso en el libro de Hechos, cuando Jesús habló, se escribe con letras rojas. ¿Para qué? Para que nos quede registrado de alguna manera dónde Jesús puso o dijo o las cosas, marcar una diferencia con lo que dijeron otros y lo que dijo Jesús. Así que, y hemos tomado en esta serie, en estos 4 capítulos, vamos a tomar frases, oraciones de Jesús remarcadas y cómo Jesús lo hizo, sobre todo enfocado en la oración. Y la primera parte estuvimos hablando de la importancia de orar y someter, que nuestra oración debe estar por debajo de la voluntad de Dios. Nosotros con nuestra oración queremos hacer una petición a Dios. El problema es que muchas veces queremos imponer nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Y la oración se trata de rendir mi voluntad bajo la voluntad de Dios. Y qué desafiante fue para muchos de nosotros escuchar ese mensaje de la semana pasada. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante, de una oración fundamental. Pero antes de eso quiero preguntarles algo. ¿En algún momento te has sentido en una situación difícil, en algo que tú entras como que va en el camino de tu vida y te encuentras con una encrucijada? Te encuentras con un momento donde viene algo, tú sabes que viene algo, tú sabes que viene algo difícil y tú quisieras no vivirlo, tú quisieras no pasarlo, tú quisieras no tener que hacer eso y te encuentras en ese lugar, tú sabes lo que viene, pero estás en esa situación. Por ejemplo, una enfermedad. Estás en un punto y viene algo y hay síntomas, a lo mejor tuyo, a lo mejor de un familiar, a lo mejor de un hijo, de un padre, y hay síntomas y hay situaciones y hay momentos difíciles y tú estás quizá en el medio de esperar el diagnóstico del médico y en ese momento tú ya sabes lo que viene, ya sabes lo que van a decir. Y quizás si eres un creyente, te pones de rodillas, haces como hablábamos la semana pasada, te cierras en tu cuarto y le empiezas a pedir a Dios, Dios, haz algo. Dios, por favor, te pido, yo no quiero pasar por esto. Puede ser en la enfermedad tuya o de algún cercano. ¿Qué hay de momentos como un divorcio, una separación, ya sea de un matrimonio o incluso en una pareja? Una relación de noviazgo y tú lo ves venir y tú sabes que viene, tú sabes lo que va a pasar, tú sabes en qué te estás enfrentando, tú de alguna manera puedes ver lo que va a ocurrir y hay que tomar una decisión y las cosas se vienen y el panorama es horrible, pero nada está resultando, todo parece indicar de que va a ocurrir lo que no quieres que ocurra. Y empiezas a pensar, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con todo? O puede ser algo del trabajo. Estás en tu empresa, las cosas no empiezan a funcionar bien, sobre todo en tiempos como esto puede ocurrir. Los negocios no resultan, las cosas no pasan, no está ocurriendo como esperas. De pronto pasa un mes y empiezan a despedir gente y tu puesto empieza a tambalear y tú crees que puede ser el próximo y empiezas a entrar en ese dolor, en esa situación, en esa incertidumbre. ¿Y qué voy a hacer el próximo mes? Y empieza esa parte. Haces una inversión y a lo mejor no eres un inversionista, a lo mejor compraste algo, invertiste dinero en algo que tú creías que iba a resultar y pusiste dinero y tú estás esperando que ocurra lo mejor y pasa el tiempo y las cosas no resultan y los precios cambian y tú te das cuenta de que eso que compraste o eso que invertiste ya no vale lo mismo y al parecer no hay retorno y estás perdiendo esa inversión y tú ya sabes lo que va a pasar. Y empiezas en ese momento a pedir a Dios. O tienes un hijo y no te gustan sus amistades.
Y tú has advertido esas amistades, has advertido de su comportamiento, de cosas que está haciendo, que tú no debería comportarse así. No es como lo formé, no es lo que yo quería. Y empieza a ocurrir y empiezan a pasar cosas. A lo mejor es un niño pequeño, a lo mejor es un adolescente y empieza a hacer cosas que tú no esperabas que ocurrieran y tú estás temiendo por lo que va a hacer y por las decisiones que está tomando o las juntas que está teniendo. Tú sabes hacia dónde va. ¿Qué haces? Llegas a esa encrucijada y comienzas, si eres un creyente, a pedirle a Dios. Si no eres un creyente, mira, en ese momento, si tú quieres que exista una fe, si tú quieres que exista un Dios, si tú quieres que alguien aparezca, y como lo veíamos en el mensaje anterior, tu reino está complicado y que venga alguien con un reino más grande y cambie tu reino. Así mismo se sintió Jesús. Lo mismo pasó Él. En ese momento que muchos de nosotros conocemos, en ese momento, luego de esa cena, luego de estar con sus discípulos, hubo un momento que Jesús estaba apartado y comenzó a hacer una oración. Y quiero, antes de leerle la historia, quiero darle el contexto de cómo fue. Jesús ya hace unas 3 semanas ya venía anunciando lo que iba a pasar. Él les venía diciendo, mira, el Hijo del Hombre va a padecer, voy a ser arrestado, voy a ser traicionado. Y les comenzaba a decir lo que iba a ocurrir. Y era el momento, a veces estaban en una celebración y Jesús, la gente te ama, espectacular. Y Jesús, va a llegar un momento. Y Jesús como que cambiaba el tono de la conversación. Llegará un momento donde seré entregado, donde seré asesinado. Y quizás los discípulos no entendían y venían la semana, 1 semana, 2 semanas. Hace muy poquito lo habían recibido de una manera increíble. La gente con ramos lo miraban y lo aceptaban en esa entrada triunfal a Jerusalén. Y los discípulos habrán dicho, todo eso que ha dicho Jesús, ¿cómo va a ocurrir? Mira el público, mira cómo lo quieren, mira cómo lo reciben. Pero Jesús sabía que iba a llegar un momento. Y eso es lo que está ocurriendo. Y llega un momento que están en esa cena íntima. Tanto así que le advierte lo que incluso iban a hacer ellos. Él ya estaba advertido por la traición que iba a recibir de Judas. Incluso advierte a Pedro. Mira, tú me vas a traicionar y ustedes no van a estar en este momento. Ustedes van a arrancar. Ustedes no van a estar. Ni siquiera van a creer en lo que yo les he dicho. No, jamás lo haríamos. A veces me pongo a pensar, digo, ¿será la frustración de Pedro? Imagínate tú sentirte el brazo derecho de alguien. No sé si lo has sido en algún momento. Y esa persona te dice, me vas a fallar. No, ¿cómo te voy a fallar? Y mira, y en menos de 24 horas, Pedro había recibido esa noticia de que le iba a fallar a esa persona que había creído tanto en él. Y resulta que en un momento se despierta y Jesús estaba siendo arrestado. Imagínate la frustración de Pedro de ver, ¿qué hago? Agarró espada. O sea, ¿qué lo habrá llevado a él, después de toda la enseñanza que recibió, de agarrar una espada y atacar a una de esas personas? ¿Será la frustración? ¿Habrá sido condicionado por esto? ¿Voy a negar? No lo voy a negar, yo lo voy a defender. Él no sabía que luego sí lo iba a negar. Bueno, podemos mirar cada historia de lo que vivían o lo que vivieron esas personas, esos discípulos de Jesús. En ese momento, entonces Jesús se había apartado, ya Judas se había ido ahí, habían 11. Se van al Monte de los Olivos, que era un lugar apartado. Jesús va y se va a orar con ellos y deja a 8 ahí y se va con otros 3. Y les pide, uno de ellos era Pedro, necesito que oren. Y les comienza a hablar a ellos y les dice así, está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Simplemente les dice, quédense aquí y vigilen.
Miren la instrucción que les da, vigilen. Vigilen, y vigilar no significaba estar solo de guardia, vigilar era, estén atentos. Pero Jesús le está diciendo, mira, me siento tan mal, es tal la angustia que me siento morir, necesito que vigilen. Sigue diciendo, yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora. Y hemos escuchado esta oración, hay canciones de esta oración, hay muchas cosas con respecto a esto. Pero la angustia de Jesús era tremenda. Y yo por eso que les digo, vayan más allá de lo que han visto en las películas. Vayan más allá, la angustia de Jesús era terrible. Él sabía exactamente, así como cuando yo les ponía este ejemplo al principio, que tú sabes lo que va a pasar, que lo que no quieres que pase ya va a ocurrir, ya está por ocurrir, ese divorcio ya está ahí, ese negocio ya se está perdiendo, estas cosas no están resultando, esa enfermedad está metida en el cuerpo de esa persona que amas. Ya sabes lo que va a pasar. Así se sentía Jesús. Él conocía la historia y además la conocía con detalles. Él conocía lo que el libro de Isaías decía acerca de lo que él iba a padecer. Él sabía que lo iban a romper entero, que su rostro iba a ser irreconocible. Él sabía cómo lo iban a tratar. Quizás la mayoría de nosotros nos damos la vuelta. Si yo te digo que en la esquina te van a asaltar y te van a hacer pedazos, y ese es el destino de tu vida, la mayoría de nosotros sabiamente tomamos otro camino, ¿no es así? Jesús sabía que tenía que pasar por eso. Y está en ese lugar. La angustia de Jesús era tanto que, mira, Lucas lo muestra de otra manera, lo expresa. Lucas era médico, así que dio un detalle que quizás a los otros se les pudo haber pasado. Lucas dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. Está comprobado científicamente que una persona que pasa por una angustia muy fuerte, se acelera una fiebre, le puede dar una fiebre tan fuerte que comienza a romper sus vasos sanguíneos y puede llegar a sudar sangre. O sea, para que eso ocurra tiene que haber un estrés muy fuerte, y lo dicen los médicos, muy fuerte, y que esa sangre pueda salir en forma de sudor. Jesús sudaba sangre. Imagínate el estrés que Jesús sentía en ese momento. Así se sentía tu Señor, mi Señor, aquellos que nosotros creemos en Él. Y en ese momento Jesús comienza a hacer esta oración y dice lo siguiente: Abba Padre, decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo. Lo interesante es que cuando dice Abba Padre, mucha gente, ¿qué significará Abba Padre? Se menciona en otras partes en la Biblia acerca de Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Porque suena así como Abba Padre, así como algo muy... ¿Saben qué significa la manera más fácil de entender para nosotros qué significa Abba Padre? Papito. Papá, papito. Aquí estoy. Se los pongo un ejemplo. A mí nos ha tocado llevar a nuestra hija a las 2 al médico por diferentes cosas, y sé que a muchos de ustedes les ha pasado, y de pronto un niño que lo lleva al médico y están sufriendo, y están enfermos, o están con una gripe, y vivir eso es horrible. Muchos lo hemos tenido que vivir. Horrible que le pase, porque uno dice que me dé a mí, pero que no le dé a él. Recuerdo una de las veces que estábamos con Natalie, recuerdo, y la teníamos en el médico, y la tenían que intervenir, la tenían que inyectar y un montón de cosas, y ella nos miraba como diciendo, haz algo. Papá. Yo podía como de alguna manera imaginarme lo que me estaba diciendo. Incluso me lo decía, papá, papá. Pues ahí la estaban interviniendo y ella no sabe que la están ayudando. Papá, papá, como en otras palabras, papá, tú tienes más fuerza que esta persona, sácalo de aquí.
Yo sí, yo de pronto yo puedo sacar a esta persona aquí, pero yo sé que es para su bien. Y yo decidí no hacer nada. Mari decidió no hacer nada. Me acuerdo cuando se partió su dedo completo y cosas que le han pasado y pucha que les pasan cosas a los cabros chicos. Bueno. Entonces, y tú puedes hacer algo y no hacer nada. Además ya habíamos pagado. Entonces, no. Entonces, pero no haces nada. ¿Por qué no haces nada? Porque sabes que no debes hacer nada porque estás debajo de una misión más importante que en este caso su salud. Porque nosotros sabemos el resultado de esa oración. Y el resultado de esa oración no es nada nuevo para ustedes. Dios, su papá, ante esa súplica de papito, Dios le dijo que no a Jesús. Ese es el resultado de esa oración. Y sigue. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vamos, y esta es la parte que yo les mostraba en el mensaje anterior. No se trata de doblar la voluntad de Dios y ponerla bajo mi voluntad, sino se trata de tu voluntad que esté por encima de mi voluntad. Si es por mí, yo no quiero ese trago amargo, le está diciendo Jesús. Si es por mí, yo no quiero pasar por ahí. Yo sé lo que me va a pasar. Si es por mí, quítame esto. Si se puede, tú lo puedes hacer todo. Todo es posible para ti. Si es por mí, quítame esto. Jesús sabía el plan de Dios con mayor claridad que cualquiera de nosotros. Aún así, siendo 100% hombre, le dijo que no. Le dijo, mira, si puede ser pasar esta copa amarga. Si puede ser no hacerlo, no entrar en ese lugar. Pero que sea tu voluntad, no la mía. Esa es la diferencia de la oración que nosotros hacemos y la oración que hizo Jesús. Ahí está la gran diferencia. Eso es lo que marca toda la diferencia. Cómo oramos nosotros imponiendo nuestra voluntad a Dios y cómo oró Jesús poniendo su voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Primero porque Él sabe que la voluntad de Dios, aunque sea difícil y aunque no la entendamos, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces Jesús somete su voluntad por debajo de la de Jesús, de la de Dios. Luego, dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo, Simón, o Pedro, Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Y uno ahí dice, pero qué mala onda. Y si vamos a eso que había pensado de Pedro, imagínate, lo voy a negar, me lo dice y encima me quedo dormido. O sea, imagínate la culpa que haber sentido después. Y encima me quedo dormido. No pudiste estar despierto una hora. Entonces Jesús les dice eso y luego le dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Esto es muy interesante, porque en la primera parte le dijo vigilen, pero ahora les dice vigilen y oren para que no caigan en tentación. ¿En qué tipo de tentación estaba hablando? Porque no veo una tentación tipo pecado, tipo que, que hay unas mujeres más allá y se van a ir a fumar un pito o lo que sea. No está hablando de esa tentación. ¿Cuál es la tentación cuando tú y yo estamos en esa angustia de que no sabemos lo que va a pasar pero viene? ¿Cuál es la tentación nuestra? De resolverlo nosotros mismos. Si no lo va a hacer Dios, yo lo voy a hacer. Y entonces nosotros resolvemos y sabemos que cuando hacemos eso, muchas veces la dejamos peor. Entonces, no solo vigilen, oren y no caigan en tentación. Para que no caigan en tentación. Para que no se pongan a hacer lo que acostumbramos a hacer. Y seguramente Jesús se lo decía a ellos, pero también se lo estaba diciendo a sí mismo. Y le dice, el espíritu, miren, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ya voy a ir a esto después. El espíritu está dispuesto, hay algo en ti que está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Sigue diciendo, una vez más,
se retiró e hizo la misma oración. En otras palabras, termina de hablar con sus discípulos, se vuelve a apartar. Aparte, la Escritura dice que estaba a una distancia de un lanzamiento de piedra. Me encanta cómo dan esos detalles. Lanzamiento de piedra. ¿A dónde llega una piedra? A esa más o menos distancia estaba Jesús. Ahora, si la lanzó Hulk, bueno, ya está más lejos, ¿no? Son cosas que se me ocurren a mí nada más, pero... Entonces, Jesús vuelve a retirarse e hizo la misma oración. ¿Cuál oración? Señor, tú eres todopoderoso. Tú puedes sacarme de esta situación, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sigue. Cuando volvió, ¿qué pasó? Los encontró otra vez. Los encontró dormidos otra vez porque les cerraban los ojos de sueño y no sabían qué decirle. Así que Jesús vuelve a seguir orando, seguramente los despertó, le habrá dicho algo similar y todo. Nuevamente se aparta, vuelve a orar y dice, al volver por tercera vez, por eso lo marqué, tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Siguen durmiendo y descansando. Tercera vez, Jesús había ido por tercera vez a ver a sus discípulos. Y yo no quiero que se pongan ustedes, no se enfoquen en lo que hizo Jesús o lo que hicieron los discípulos, porque probablemente tú también te hubieses dormido. Probablemente. Yo recuerdo, y esto, uno le tira los palos a los discípulos. Yo recuerdo una vez, estábamos haciendo vigilia. Yo era nuevo creyente, pero nuevo creyente, así como recién. Y una persona de la iglesia que yo iba estaba muy enferma y estábamos haciendo oración. Entonces a mí me tocaba de 3 a 4 de la mañana. Oré por un rato y yo creo que habrán sido, lo habíamos hecho por varios días, pero uno de los días habrán sido que me dormí. Nadie despierta, a las 3 de la mañana voy a orar y me dormí y todo. A los 2 días esa persona falleció. Y yo empecé a sentirme culpable. Y de hecho se lo hablé en ese momento al pastor y le digo, mira, yo me dormí en rompí la cadena. Y me dice, no, Mau, tranquilo. Y él me dijo, hasta los discípulos se durmieron. Entonces, no quiero que pongan el enfoque en los discípulos, sino en lo que sigue, en esto. Porque les dice, se acabó. Se acabó. Miren la manera como Jesús habla ahora. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Cuando dice se acabó, no estaba ya regañándolo a ellos. Ya no era el enfoque, no era los discípulos dormidos o cansados. Se acabó. Ya fue. Jesús. Es increíble porque Dios, y esto lo vemos acá, Dios no cambió las circunstancias. No cambió lo que pasó. O sea, le dijo que no a la oración. Siguió todo como era. Dios cambió a él, a Jesús. Jesús pasó de, mira esto, pasó de es tal la angustia que me invade que me siento morir. Jesús pasó de ese temor, de ese miedo, de esa aflicción que él sentía, pasó de eso a decir, se acabó, ha llegado la hora, levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. De una persona afligida por lo que estaba pasando, porque Jesús, el Hijo de Dios, pero era 100% hombre y sentía como sentíamos nosotros. Entonces él pasa de esa angustia a decir, no, esto ya se acabó. Llegó el momento, llegó la hora, nos levantamos y enfrentamos esta situación. ¿Qué pasó con Jesús? Como les mostré recién, Dios no cambió las circunstancias. Dios cambió a Jesús.
Bueno, es normal que yo no tengo que explicar mucho, es normal que yo dé este tipo de ejemplos espirituales. Imagínense la cabina, ¿vieron? Ahora no sale mucho, pero en las películas anteriores de Superman estaba la cabina de teléfono, ¿no? Entonces Superman entraba a la cabina de teléfono aparentemente como un hombre normal, entraba a esa cabina y salía Superman. Un hombre aparentemente normal entraba a ese lugar y salía Superman volando y salvando. Súper espiritual, ¿cierto? Pero entiendan, esa cabina es el lugar donde Jesús se encerró con su Padre. Es el lugar que Él eligió. Como Él había enseñado anteriormente, y lo vimos en el mensaje anterior, que entra a tu cuarto, cierra la puerta y en privado habla con tu Padre que está en los cielos, te está escuchando. Jesús hizo exactamente eso. Se mete a esa cabina, se pone a hablar con su Padre y sale empoderado, dispuesto. Estaba afligido, sí, pero sale empoderado, dispuesto, con la cabeza arriba y dice, muchacho, se acabó esto, ahora vamos a enfrentar lo que viene. Eso es lo que hace la oración. Si lo hizo con Jesús, funciona con nosotros. Es más, nosotros lo podemos ver en otra, ya más espiritual. La película La Pasión de Cristo, podemos ver algo similar en ese sentido. No sale la cabina de Superman, por supuesto, pero sale en la Pasión de Cristo, sale y hay incluso una serpiente que le muerde mientras Jesús está siendo tentado. Incluso ponen al diablo como hablándole, ¿no? Pero Jesús siendo sentado, le muerde en el talón y ¿él qué hace? Pisa la serpiente y se levanta a enfrentar en este caso a Judas, que lo había traicionado, y los soldados que venían a buscarlo. Esa es una representación más o menos de lo que ocurrió en ese momento. Yo les decía en el mensaje anterior, por eso, si no lo han visto, tienen que verlo. En el mensaje anterior, yo les decía que cuando entramos al cuarto de Jesús, a ese cuarto, cuando cerramos la puerta y entramos a hablar con Dios y hacemos esta oración que hace Jesús, pero ordenada, sin un ritual, sometemos nuestra voluntad por debajo de la voluntad de Dios y hablamos con nuestro Padre y hacemos nuestra petición, y cuando entendemos eso, mira, yo les decía, lo que queda de eso, cuando lo has hecho, cuando ha resultado, yo lo he hecho un montón de veces, cuando voy y lo hago, lo único que siento es paz. Cuando yo aprendo a dejar de tratar de manipular a Dios con mi voluntad y someterla y ponerla debajo de Él, cuando yo digo, Dios, te lo entrego a ti. Y esto es muy simple. Dios, yo no tengo nada que hacer. Esto me supera en todos los sentidos. Lo único que puedo hacer es someterme a ti. Lo único que puedo hacer es confiar en ti. Lo único que puedo hacer es dejar que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Cuando hacemos eso, la primera recompensa de eso, porque Jesús dijo que íbamos a recibir una recompensa, la primera recompensa de eso es que nos vamos a sentir paz, salud mental, porque cuando yo se lo entrego a Dios, yo ya no tengo nada que hacer. Es exactamente lo que Jesús nos está mostrando. Quizá alguien puede haberle dicho a Jesús, no ocurrió, pero si alguien le puede decir, claro, es súper fácil decirlo, pero tú no has vivido las cosas que nosotros hemos vivido. Supongamos que alguien le haya dicho eso. Ahora Jesús lo estaba viviendo y modelando. Así se aplica. ¿Se acuerdan lo que le enseñé cómo orar con Dios? Así se aplica. Así se hace. Métete a esa cabina y vas a ver cómo Dios responde. Porque muchas veces Dios no va a cambiar las circunstancias, pero lo que va a hacer es cambiarnos a nosotros. El resultado de lo que iba a pasar no cambió. Jesús es el que había cambiado. La angustia de Jesús es la que había bajado. Cuando tú entras a esa cabina,
veces las circunstancias no cambian, pero cambias tú. Dios, y Jesús lo dijo, no es para que nos diga todo que sí. Lo veíamos, que si Dios nos dijera que sí a todo. Lo vimos, ¿no? Muchas veces Dios nos va a decir que no. Pero es mejor vivir bajo su voluntad, porque algo va a hacer Él. Yo sé que tú vas a hacer algo. Entonces, a veces no va a cambiar las circunstancias, pero nos va a cambiar a nosotros. Mi pregunta es, ¿qué estás pidiendo a Dios que cambie? ¿Qué circunstancias estás pidiéndole a Dios que cambie? Y que en realidad lo que debe cambiar eres tú. Dios, me falta esto, o cambia esto, cambia esto. Es diferente a decir qué es lo que a mí me está faltando, que tú vas a poner en esto, independiente si las circunstancias cambian. Hay momentos que sí las circunstancias Dios las cambia, pero no son la mayoría. Yo he visto a Dios cambiar las circunstancias. Probablemente siempre parte de su plan. Hace un poquito más de un año, yo vi a Dios cambiar las circunstancias. A lo mejor Él no cambió nada, pero para nosotros sí cambiaron las circunstancias. Y claramente hubo un milagro en un amigo. Dios puede cambiar las circunstancias, pero a veces lo importante es el cambio que hay dentro, en nosotros. Que si oramos para fortalecernos nosotros, para cambiar algo en nosotros, y no necesariamente las circunstancias. Puede ser que sí, como les decía recién. Puede que las circunstancias también cambien junto con nosotros. Lo hemos dicho muchas veces, a Dios le importa más formar tu carácter que tu comodidad. Eso no significa que todo el tiempo la vamos a pasar mal, no, pero es mentira decirte que todo te va a ir bien. Pero es muy diferente vivir la vida confiando en Dios, aunque pasen cosas malas, a estar solo viviendo todas las cosas malas. Es muy diferente decepcionarse de Dios a vivir decepcionado de Dios. Es muy diferente pasar problemas con Dios o sin Dios. El cristianismo no asegura una vida sin problemas, porque la vida no existe sin problemas. Así como los problemas que les comenté al principio, la vida está llena de problemas. Una cosa es que los trates de vivir solo, otra cosa es que los trates de vivir con Dios. Pero si alguien te dice, no, si tú eres creyente, si tú vives en la iglesia, nada de eso te va a pasar y vas a estar en una burbuja, no es así. Este mundo está condicionado a que nos pasen cosas malas, que pasen cosas malas, porque es un mundo que viene en caída. Es esa la realidad. Pero otra cosa es vivirla con Dios. Otra cosa es confiar en Él, entrar en ese lugar pidiéndole que cambie las circunstancias, pero en realidad dándonos cuenta que al que está cambiando en esa cabina es a ti y a mí. Y afrontar esas circunstancias, así hayan cambiado o no. Es por eso que los momentos difíciles son los que más fuertes nos hacen. Y yo lo he visto gente fortalecerse sin Dios. Pero lo he visto muchas veces gente fortalecerse con Dios. Y el crecimiento es completamente exponencial. Es gigante la diferencia. Yo les hablé al principio, ver un matrimonio después de haber perdido a su hija suicidada, formar una fundación y ayudar a miles de niños, a miles de padres, a miles de adolescentes, fortalecerse de esa manera, solo lo hace Dios. Los que trabajamos en coaching, psicología y todas esas cosas sabemos que no llegamos a ese nivel.
Sabemos que un par de consejos no llegan a eso. Solo lo hace Dios. Y ellos, conociéndolo un poquito más, entraron en esa cabina. En un momento se dieron cuenta que lo que tenían para salvar a su hija, ya muerta, era salvando a otros niños. Tremendo. Lo decíamos en la semana pasada y esto es parte de la línea de esta serie. El propósito de la oración es rendir nuestra voluntad, no imponerla. Mira, cuando vayas a orar, ten presente esto. Ten presente esto. No se trata de doblegar a Dios. No se trata de convencer a Dios. Hay momentos en la Biblia donde sí podemos ver algunos momentos donde Dios de alguna manera negocia con con Abraham por Lot y hace cosas. Son casi momentos únicos donde Dios permite que haya esa, entre comillas, negociación. Pero el plan de Dios es mayor que las ideas nuestras, que nuestra voluntad. Y si creemos en Él, aprendamos a vivirlo de esa manera. Y nos vamos a hacer mucho más fuertes. ¿Qué desafío les tengo? Esta semana les quiero pedir que cuando venga esta pregunta inicial, cuando venga el momento de está ocurriendo y de alguna manera sé que va a ocurrir, que viene esa quiebra, que viene ese despido quizá, que viene esa enfermedad, que viene esa situación difícil que estás afrontando, que viene esta rebeldía de un hijo, que viene lo que no quieres que pase. Cuando tú sabes eso, yo te quiero pedir que tomes 5 minutos. 5 minutos. Entres en ese lugar privado, en esa cabina, y le digas a Dios que más allá de cambiar las circunstancias, te cambie a ti. Que hagas tu petición, porque es válida hacerla. Que hagas tu petición, pero que entiendas que tu petición está por debajo de esa voluntad de Dios. Y que en ese momento que la hagas, yo te aseguro, si lo estás viviendo, tienes que hacerlo lo antes posible. Tómate tu tiempo hoy día, mañana, de hacerlo. Yo te aseguro que vas a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no solo eso, sino que además te vas a sentir fortalecido. Y cuando tengas que pasar las circunstancias, si es que tienes que pasar las circunstancias, vas a estar preparado. Y vas a actuar como salió Jesús de ese lugar. Vamos, se acabó, muchachos. Vamos a enfrentar esto. Porque yo ya estoy dispuesto. Es necesario que llegue un momento donde el Espíritu que vive en ti y en mí se alinee con Dios. Él está alineado, Él está dispuesto. Pero tu cuerpo y tu mente son débiles y deben alinearse a lo que manda en tu vida, lo que gobierna tu vida. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata en ese momento que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que yo me pongo bajo su voluntad. Señor, tú gobiernas mi vida. De eso se trata vivir la vida cristiana. Y cuando lo vivimos como una manera de vivir, como una manera de ser, estamos dispuestos a afrontar lo que venga, aunque nos moleste, aunque nos golpee, aunque duela, estamos dispuestos a afrontarlo, porque fuimos capaces de eso. Parte de este mensaje
Lo estudié de Juan Beriken. Juan contó este mismo mensaje contando acerca de su hijo Timmy. A los 5 meses le dio una enfermedad y su hijo quedó condicionado, ciego, paralítico, toda la vida. El año pasado, a los 30 años, 31, su hijo falleció y él vivió toda la vida haciendo esta oración. Varios de ustedes conocen a Juan Beriken. Yo decía, wow. Jesús lo hizo, pero cuando tú ves que hay hombres, como tú y yo, como yo, que lo hacen y lo han hecho, yo lo único que quiero es tener la valentía para afrontar esas cosas. Sobre todo cuando tienen que ver con los hijos. Yo lo único que quiero es tener esa valentía. No la voy a obtener de Juan, la voy a obtener de Dios. Y eso me muestra que se puede. Y cuando han pasado cosas y lo he logrado y lo he puesto bajo Dios, sí se puede. Entonces, lo que venga después, lo vamos a afrontar. Yo sé que lo vamos a afrontar. Este es tiempo, los que están casados, tomar un tiempo en su momento, en su hogar y decir, estamos pasando por esta situación, la vamos a afrontar juntos. Y vamos a salir adelante juntos, confiando en lo que Dios hará. Si estás solo, tómale la mano a Jesús. Tómale la mano a Jesús. No lo hagas solo. No caigas en la tentación de creer que lo puedes resolver solo. Tómale la mano a Jesús. Y deja que Él lo haga. Y vas a salir fortalecido. Y eso te lo prometo. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias. Te doy las gracias porque permitiste que tu Hijo no solo nos enseñara a orar, sino que nos mostrara cómo se hace. Y en los momentos más difíciles, a veces nosotros enfrentamos enfermedades, dificultades. Él enfrentaba la muerte, y una muerte no solo humillante, sino terrible. Y Él la afrontaba, y Él fue tan hombre, tan valiente que lo afrontó. Y tú permitiste que quedara escrito para que nosotros lo pudiéramos recordar y entender. Y muchos hijos tuyos, influenciados por ti, Dios, como Juan Beriken y tantas personas, han afrontado circunstancias difíciles y han entrado a esa cabina, como este matrimonio de esta fundación para niños que se suicidan, y han entrado en esa cabina y han puesto su voluntad por debajo de la tuya y han salido fortalecidos. Y no solamente fortalecidos para sus propias vidas, sino para la vida de los demás. Señor, yo quiero tener eso. Yo quiero aprender a entrar en tu cabina. Yo quiero aprender a someter mi voluntad por debajo de la tuya. Yo quiero aprender a que tú seas quien gobierna mi vida. Y yo simplemente someterme a ella y aprender. Y salir fortalecido, porque sé que tú harás algo con eso. Que tú tocarás la vida de otras personas, Señor. Tú nos estás preparando para las cosas que a diario nosotros vivimos. Temas financieros, temas de familia, temas con nuestros hijos, con enfermedades, con nuestros padres, con tantas cosas que vivimos, Señor. Pero hay un lugar reservado para nosotros en ese tiempo de oración. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y a entrar ahí. Y luego dejar que tú hagas esa obra en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias.